Somos Canal Católico, Jesús TV. Quiero agradecer muy sinceramente a nuestros queridos y estimados bienhechores, que con sus anuncios, con sus ofrendas, nos ayudan para que este canal de televisión siga llevando a todos lados la palabra de Dios. Muchas gracias, estimados bienhechores. Debido a ustedes, este canal puede seguir proclamando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga abundantemente. Tú también puedes ser parte de los padrinos de Jesús TV, depositando o transfiriendo tu donativo a la cuenta monetaria de Banco Industrial, número 2830-01590-9, a nombre de Jesús TV. Con tu aporte, estarás evangelizando al llevar la buena nueva. En Medicina Integral Pulso, tu salud es nuestra prioridad, con especialidades de primer nivel, tecnología avanzada, medicina general, emergencias, rayos X, ultrasonido, especialidades, odontología y laboratorio. Agenda tu cita hoy. Porque sentirte bien es vivir mejor. Búscanos en redes sociales como Pulso. Pulso. Cuidamos de ti. El 11 de febrero de 2013, Benedicto XVI anunció su intención de renunciar al papado el día 28 de febrero a las 20 horas, hora de Roma. La decisión del pontífice de renunciar como jefe de la Iglesia Católica lo convirtió en el primer papa en renunciar al cargo desde Gregorio XII en 1415. A partir de este momento se da la apertura de la sede vacante. Para la apertura del cónclave 2013, el colegio cardenalicio estaba conformado por un total de 207 cardenales, de los cuales aquellos que contaban con 80 años o más de edad en el momento de ser declarada la sede vacante no podían votar en el cónclave, aunque sí podían ser elegidos, de acuerdo con las reglas establecidas por el Papa Pablo VI en la Constitución Apostólica Romano Pontifici Eligendo, promulgada el 1 de octubre de 1975 y modificadas posteriormente en 1996, 2007 y finalmente 2012 por el Papa Benedicto. Por tanto, 90 cardenales no pudieron votar, aunque podían ser elegidos, mientras que los 117 cardenales restantes eran tanto elegibles como electores. El cónclave sería abierto el martes 12 de marzo del 2013 a las 19 horas con 42 minutos hora de Roma, cuando sale el humo resultante de la quema del primer escrutinio. El resultado sería negativo. Al día siguiente, el miércoles 13 de marzo, la segunda y tercera votación sería a las 11:40 hora de Roma. Nuevamente se produce fumata negra, por lo que ninguna de las dos votaciones de la jornada matutina dieron por resultado la elección de un pontífice. Sin embargo, sería hasta la quinta votación a las 7:05 hora de Roma, cuando se produce la fumata blanca. El nuevo papa es el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, quien adoptó el nombre de Francisco. Sería el primer latinoamericano, el primer americano y el primer papa jesuita. El anuncio sería dado por el protodiácono Jean-Louis Turán con las siguientes palabras: Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papa. El 14 de marzo del 2013, un día después de ser elegido, el Papa Francisco celebró su primera misa como pontífice en la Capilla Sixtina. Lo hizo alternando latín e italiano sin la ayuda de escritos, con un tono didáctico y gesticulando abundantemente. Aquí empezaría el pontificado del Papa Francesco. El 7 de junio del 2023, después de haber realizado la clásica audiencia semanal, el Papa se dirigió hacia el Hospital Gemelli para ser sometido bajo anestesia general a una laparotomía y cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis. Se informó que la operación duró casi 3 horas y se desarrolló sin complicaciones. El 7 de diciembre de 2024, mientras estaba en la Basílica de San Pedro celebrando un consistorio para la creación de nuevos cardenales, Francisco fue visto con una gran hematoma en el mentón. El hematoma se produjo cuando Francisco se golpeó el mentón con una mesita de noche la mañana anterior. El 16 de enero del 2025, el Papa Francisco sufrió una contusión en el antebrazo derecho tras caerse en la casa de Santa Marta.
Un portavoz del Vaticano aclaró que el Papa no se había fracturado el brazo, sino que lo tenía inmovilizado mediante el uso de un cabestrío como medida de precaución. El 14 de febrero sería ingresado otra vez al Hospital Gemelli, nuevamente debido a una bronquitis que en los últimos días le había imposibilitado leer algunos discursos. Su estadía en el hospital se extendió más tarde para abordar problemas clínicos derivados de una infección polimicrobiana del tracto respiratorio surgida en un contexto de bronquiectasis y bronquitis asmática. Después de una tomografía computarizada de tórax mostró que padecía de una neumonía bilateral. El 21 de febrero su salud había mejorado levemente antes de empeorar, al día siguiente debido a una crisis respiratoria asmática prolongada. Desde el 9 de marzo su condición mejoró ligeramente, aunque de forma cautelosa, pasando a ser de forma consolidada el 10 de marzo. El 19 de marzo se informó que Francisco ya aún utilizaba ventilación mecánica nocturna y sus médicos afirmaron que su infección pulmonar estaba controlada aunque no erradicada. Sería dado de alta del hospital el 23 de marzo inmediatamente después de reaparecer públicamente y saludar a la multitud presente desde su balcón. Su equipo médico había anunciado su alta el día anterior, pero detalló que debería cumplir una larga convalecencia de al menos 2 meses. Después de que Francisco fuera dado de alta, se reveló que su equipo médico consideró la posibilidad de suspender el tratamiento tras la crisis respiratoria de broncoespasmo que sufrió el pontífice el 28 de febrero. Sin embargo, hacia las 5:30 del día lunes 21 de abril, el Papa comenzó a mostrar los primeros síntomas de malestar y más de una hora después entró en coma. Finalmente falleció a las 7:35 de la mañana de ese mismo día, a los 88 años, en su residencia de la Casa de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, según anunció el camarlengo Kevin Farrell. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso de Dio uno e trino. Causa de su fallecimiento fue un derrame cerebral y complicaciones posteriores, esto tras haber luchado con diversos problemas de salud las semanas anteriores a su deceso. Su última aparición ante los fieles sería solamente 15 horas antes de su fallecimiento, precisamente dando un breve discurso por el domingo de resurrección ante más de 5,000 personas. En su último discurso clamó por la paz mundial diciendo: "No puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás". Su última bendición compartida fue el Urbi et Orbi. El mismo día de su muerte, a las 20 horas, tuvo lugar el rito de constatación de su muerte en la capilla privada de la Casa Santa Marta. El mundo entero fue testigo el 26 de abril de los solemnes ritos fúnebres para despedir al Papa Francisco. La jornada comenzaría a las 10 de la mañana con la misa de exequias en Plaza de San Pedro y culminaría con la inhumación del féretro en la Basílica de Santa María la Mayor alrededor de las 13 horas, en una ceremonia de profunda intimidad. La víspera del viernes 25 de abril a las 20 horas tuvo lugar el rito del cierre del féretro en presencia del camarlengo, el arcipreste de la Basílica de San Pedro, varios cardenales, ceremonieros y los parientes de Jorge Mario Bergoglio. Conforme al Ordo Exequiarum Romani Pontifices, el rito siguió los pasos tradicionales. El camarlengo dirigió unas palabras, el maestro de las celebraciones litúrgicas leyó el rogito que resumía la vida y obra del Papa. Se cantó un salmo, se rezó una oración. Luego se colocó un velo con seda blanca sobre el rostro del pontífice, símbolo de su encuentro definitivo con la vida eterna. Se introdujeron en el féretro una bolsa con monedas de su pontificado y un cilindro metálico conteniendo el rogito lacrado. Con el canto del Salmo 41, el ataúd fue sellado. Esta vez, siguiendo la voluntad del Papa Francisco expresada en noviembre de 2024, los ritos se realizaron con notable sencillez.
un solo féretro de madera y zinc, sin báculo junto al cuerpo, sin catafalco y con títulos sencillos que lo reconocían como obispo de Roma y pastor. La misa de exequias fue presidida por el cardenal Giovanni Battista Re. La procesión de entrada, los sediarios pontificios llevaron el ataúd, seguidos de diáconos y cardenales revestidos de ornamentos rojos, color que evocaba el martirio, signo de haber dado su vida por Cristo. Durante la celebración, la liturgia se desarrolló principalmente en latín, aunque algunas partes se proclamaron en inglés, español, francés, árabe, portugués, polaco, alemán y chino. La homilía de Giovanni Battista Re ofreció una sentida semblanza de los 12 años de pontificado de Francisco, recordando su cercanía a las periferias, su primer viaje a Lampedusa, su constante mensaje de misericordia y de alegría del Evangelio, su denuncia de la cultura del descarte y su promoción de la fraternidad, citando documentos como Fratelli Tutti y Laudato Si. También rememoró el histórico encuentro interreligioso en los Emiratos Árabes Unidos en el 2019 y concluyó con una emotiva súplica. Ahora, querido Papa Francisco, te pedimos que reces por nosotros y bendigas desde el cielo a la Iglesia, a Roma y al mundo entero. Tras la misa, el féretro fue transportado al interior de la Basílica de San Pedro mientras entonaba el responso In Paradiasium. Posteriormente, en un acto solemne, el ataúd fue trasladado en el papamóvil desde la Plaza de San Pedro hasta la Basílica de Santa María la Mayor, siguiendo un recorrido que rememoraba la antigua vía Papápolis. La caravana avanzó lentamente mientras un reducido grupo de cardenales acompañaba el cortejo fúnebre. Al llegar a Santa María la Mayor, un grupo de personas pobres, necesitados, migrantes, presos y personas transgénero esperaron en escalinata, cada uno portando una rosa blanca, para dar el último adiós a quien consideraron un verdadero padre. La inhumación se realizó en privado, como había solicitado el propio Papa Francisco en su testamento fechado el 29 de junio del 2022. El camarlengo rezó un responso, luego el féretro fue atado con un listón rojo sellado por la Cámara Apostólica, la prefectura de la Casa Pontificia y la Oficina de Celebraciones Litúrgicas. Depositado en el nicho que el Papa había designado entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, la sepultura fue sellada tras el canto de Salve Regina. El acta oficial de la sepultura fue leída y firmada solemnemente por el camarlengo y el prefecto de la Casa Pontificia. El testamento del Papa Francisco especificaba que su tumba debía ser sencilla, sin ornamentaciones y que la única inscripción fuera Franciscus. También establecía que los gastos del funeral serían cubiertos por un benefactor anónimo. Finalmente, conforme a la tradición, comenzaron los novenarios, 9 días consecutivos de misas en sufragio del alma del Papa Francisco, cada uno dedicado a un grupo específico de fieles. Estas celebraciones se revestirían también de color rojo, símbolo de la entrega total a Cristo. La Iglesia Católica sostiene que San Pedro fue elegido por Jesucristo como fundamento visible de su Iglesia basándose en el Evangelio y la tradición. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, Jesús le otorgó el nombre de Pedro, prometiendo edificar su Iglesia sobre él y le entrega las llaves del reino de los cielos, símbolos de la autoridad. Este papel se refuerza después de la resurrección cuando Jesús le encarga apacentando sus ovejas, en San Juan capítulo 21. Confirmando así su misión pastoral. Además, en Hechos de los Apóstoles, Pedro aparece como líder indiscutible. Preside la elección de Matías, predica en Pentecostés y dirige el Concilio de Jerusalén, consolidando su primacía entre los apóstoles. Los padres de la Iglesia respaldan esta interpretación, destacando el papel de Pedro como fuente de unidad. Y justo después de los 9 días entramos al cónclave. El primer cónclave formal en la historia de la Iglesia Católica ocurrió entre el año 1268 y 1271 en Viterbo, Italia, tras la muerte del Papa Clemente IV. Los cardenales, divididos por conflictos políticos, tardaron 2 años y 9 meses en elegir a un sucesor, lo que llevó a medidas extremas. El gobernador de la ciudad los encerró bajo llave, les redujo las raciones de comida y finalmente destapó el techo del palacio para presionarlos. Finalmente eligieron a Gregorio X, quien para evitar futuras demoras, estableció en 1274 las reglas del cónclave mediante el decreto Ubi Perilicum.
El término cónclave se consolidó a partir de este evento, que significa bajo llave. Gregorio X institucionalizó el proceso exigiendo que los cardenales fueran encerrados hasta elegir al Papa con restricciones de comida y comunicación externa. El proceso está regido por el documento titulado Universi Domini Gregis, publicado el 22 de febrero de 1996, inspirado en el Espíritu Santo. El Papa San Juan Pablo II lo pronuncia y lleva una leve modificación realizada el 22 de febrero del 2013. Pero, ¿quiénes eligen al Papa? El derecho de elegir al romano pontífice corresponde únicamente a los cardenales de la Santa Iglesia Romana, con excepción de aquellos que antes del día de la muerte del sumo pontífice o del día en el cual la sede apostólica quede vacante hayan cumplido 80 años de edad. El número máximo de cardenales electores no debe superar los 120. Queda absolutamente excluido el derecho de elección activa por parte de cualquier otra dignidad eclesiástica o la intervención del poder civil de cualquier orden o grado. Ningún cardenal elector podrá ser excluido de la elección, activa o pasiva, por ningún motivo o pretexto. Pero, ¿quiénes son los cardenales? Son obispos, aunque no todos han sido consagrados como tales en el momento de su nombramiento, han sido llamados por el Papa para formar parte del colegio cardenalicio. Su principal misión es colaborar con el Papa en el gobierno de la Iglesia y, llegado el momento de la sede vacante, elegir al nuevo pontífice en el cónclave. Por Guatemala viajaría hasta el Vaticano nuestro cardenal Álvaro Leonel Ramazzini. Escuchemos esta entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por su tiempo. Este es su primer cónclave desde que fue creado cardenal en 2019 por el Papa Francisco. ¿Cómo afronta este evento tan importante para todos los católicos del mundo? ¿Acude a esta cita con vértigo, con confianza? ¿Qué papel ha jugado también la oración durante estos días? Bueno, los efectos de la oración los veremos ahora cuando ya venga electo el nuevo Papa, pero sé que hay muchas personas que están haciendo oración por nosotros y lo agradezco, y eso funciona siempre. Y en segundo lugar, por ser para mí la primera vez, pues estoy entrando como en un mundo muy desconocido. Y hasta ahora la experiencia que yo he tenido ha sido muy positiva, es decir, un buen ambiente cordial, de fraternidad, y aunque no nos conocemos, bueno, yo no conozco a muchos de los cardenales, sin embargo sí hay un ambiente de confianza y de cercanía, y sobre todo interiormente percibo que hay un sentido de una gran responsabilidad en lo que nos toca hacer como cardenales. Y durante estos días, tanto hablando con los cardenales, durante las intervenciones de las congregaciones generales, me imagino que habrá ido esbozando en su cabeza, en su interior, el perfil del que, según su opinión, debería tener el próximo sucesor de San Pedro. ¿Podría decirnos un poco de esos valores o cualidades que ha definido durante estos días? Bueno, para decir la verdad, no lo he pensado, de verdad, no lo he pensado, porque yo pienso que en el transcurso del cónclave, pues indudablemente el Espíritu Santo iluminará mi cabeza y moverá mis pensamientos, pero más que todo, sí he estado yo pensando en lo que ha sido todo el camino de continuidad de los últimos papas, comenzando con el Papa Pablo VI, a quien yo conocí cuando yo era estudiante aquí en Roma, que vine a estudiar, y luego, bueno, el periodo tan corto del Papa Juan Pablo I, pero luego después fui hecho obispo por el Papa San Juan Pablo II, y entonces eso me involucró muchísimo más siendo obispo en todo lo que él hacía, cuando vino a Guatemala 3 veces, conocer todo su magisterio social, sobre todo cuando vivíamos en Guatemala una situación de persecución abierta contra la Iglesia, y él vino para darnos ánimo, y luego después la continuidad con el Papa Benedicto, a quien también pues pude saludar en una visita ad limina. Era otro estilo, era, sí, otra, diríamos, actitud, pero siempre muy positiva. Y claro, luego ahora con el Papa Francisco. Los cardenales electores, desde el comienzo del proceso de la elección hasta que éste tenga lugar y sea anunciada públicamente, deben abstenerse de mantener correspondencia epistolar, telefónica o por otros medios de comunicación con personas ajenas al ámbito del desarrollo de la misma elección. El 7 de mayo a las 10 de la mañana tuvo lugar en la Basílica de San Pedro la solemne Santa Misa pro eligendo Romano Pontífice, en la que la Iglesia imploró la asistencia del Espíritu Santo en el proceso de elección del nuevo sucesor de Pedro, arrancando así oficialmente el momento del cónclave.
Los cardenales ocuparon sus lugares alrededor del altar dispuestos a participar de esta Eucaristía tan significativa no solamente por su carácter litúrgico, sino por su profundo sentido eclesial. La misa fue presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. Las lecturas proclamadas serían tomadas de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, donde se menciona cómo Cristo dio a la Iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo. Y también el Evangelio sería según San Juan, capítulo 15, del versículo 9 al 19, en el cual Jesús habla de la permanencia de su amor y del mandamiento de amarse los unos a los otros como Él nos ha amado. En su homilía, el cardenal evocó los ejemplos de las primeras comunidades cristianas tras Pentecostés, comunidades unidas, perseverantes en oración, guiadas por el Espíritu Santo. Invitó a los presentes y a toda la Iglesia a orar intensamente invocando al Espíritu Santo para que conduzca a esta elección, dejando de lado los intereses personales y confiando plenamente en la voluntad divina. El decano también aprovechó para recordar que la unidad de la Iglesia no es uniformidad, sino comunión viva, y exhortó a los cardenales a velar para que la Iglesia siga siendo una verdadera escuela de comunión y casa para todos. También se refirió a la última cena como el momento donde Cristo instituyó el mandamiento nuevo del amor y pidió a los suyos la unidad. Destacó que el Papa no es simplemente un sucesor en una línea institucional, sino que su elección representa el retorno de Pedro, el principio visible de unidad y roca sobre la cual Cristo edificó su Iglesia. Aprovechó también para citar al Papa San Juan Pablo II, quien recordaba la gravedad del voto en el cónclave como acto de conciencia ante Dios y ante la Iglesia. Al concluir la misa se dio paso a los preparativos finales para el inicio del cónclave. Los cardenales se dirigieron a la Capilla Sixtina, recinto sagrado, donde bajo la vigilancia de la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza, con más de 650 cámaras de seguridad, empezaron el desarrollo de la elección del nuevo obispo de Roma. Al llegar a la Capilla Paulina, empezaron su oración y en hábito coral fueron solemnemente en procesión invocando con el canto del Veni Creator la asistencia del Espíritu Santo en su dirección hacia la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico, lugar y sede de desarrollo de la elección. Participaron en la procesión el vicecamarlengo, el auditor general de la Cámara Apostólica y 2 miembros de cada uno de los colegios de protonotarios apostólicos de número participantes, los prelados auditores de la Rota Romana y los prelados clérigos de Cámara. Al llegar a la Capilla Sixtina, el maestro de las celebraciones litúrgicas leyó la siguiente fórmula: todos y cada uno de nosotros, cardenales electores presentes en esta elección del Sumo Pontífice, prometemos, nos obligamos y juramos observar fiel y escrupulosamente todas las prescripciones contenidas en la Constitución Apostólica del Sumo Pontífice San Juan Pablo II, Universi Dominici Gregis, emanada el 22 de febrero de 1996. Igualmente prometemos, nos obligamos y juramos que quien quiera de nosotros que por disposición divina sea elegido romano pontífice, se va a comprometer a desempeñar fielmente el munus petrinum, el pastor de la Iglesia Universal, y no va a dejar de afirmar y defender jamás los derechos espirituales y temporales. Tuvimos la oportunidad de ver en transmisión exclusiva la juramentación de cada uno de los cardenales participantes en este cónclave. Después de que los cardenales prestaron su juramento, el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias pronunció el extra omnes, y todos los ajenos al cónclave tuvieron que salir de la Capilla Sixtina. ¿Podrías tener una idea de que el Papa nuevo puede estar entre los 60 y los 70
por un simple estudio de las edades que tienen ahora. Pueden escoger a alguien muy joven, pueden escoger a alguien de mucha más edad. El promedio finalmente de los papas al ser electo es de 67 años. Es de 67 años. Mira, momento solemne, momento ya clave en lo que estamos viendo a través de la imagen en vivo que nos provee el Vaticano, y es el ingreso de todos los cardenales a la Capilla Sixtina en esta letanía, como decía Carlos Zárate, invocando también la presencia de los distintos santos para orientarlos, ayudarlos, que el Espíritu Santo se haga presente también, por supuesto, en ellos al momento de votar. Luego de esto ya comienza el juramento y luego el cerrado de puertas. Esto de acuerdo a lo que vamos, ¿no? Una vez escuchado el extra omnes, todos los no electores salieron de la Capilla Sixtina, cerrándose las puertas a todo el mundo exterior. Se selló el silentino incarnatum, un voto de quietud absoluta para garantizar la oración y el discernimiento. Se procedió entonces a la única votación prevista para el primer día. Las papeletas cuidadosamente distribuidas fueron rellenadas en secreto. Cada elector, al depositar su voto en la urna, pronunció el juramento: pongo por testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará, de que doy mi voto a quien, en presencia de Dios, creo tiene que ser elegido. Los escrutadores contaron los votos. No se alcanzaron los 2/3 requeridos, 89, y por tanto no hubo elección. El humo negro ascendió sobre la plaza de San Pedro como un suspiro contenido de la iglesia. Para el primer día, el martes 7 de mayo, aún no había papa. De hecho, esta suele ser la votación de tanteo, y aún así, miles de personas acudieron a la plaza, algunos por devoción y otros por curiosidad. A partir del segundo día se suelen perfilar los candidatos principales e incluso se elige al nuevo pontífice. Esto fue lo que sucedió en los cónclaves de Francisco, Benedicto XVI o Juan Pablo I. Horas antes había tenido lugar la solemne entrada de los cardenales electores en la Capilla Sixtina. La procesión inició desde la Capilla Paulina del Palacio Apostólico. Una vez dentro, el cardenal encargado de dirigir el rito, el cardenal Parolin, entonó el himno por excelencia del cónclave, el Veni Creator Spiritus, con el que se pide la asistencia del Espíritu Santo para elegir al sucesor del apóstol Pedro. Veni Creator Spiritus. A continuación, los 133 cardenales electores, uno por uno, hicieron el juramento con el que se comprometen a guardar secreto durante y después del cónclave, salvo que el nuevo pontífice les permita hablar, y a evitar actuar bajo influencia de personas o grupos externos que quieran dirigir la elección papal. Cuando el último de la fila, el cardenal indio Kovacat, hizo el juramento, el maestro de celebraciones litúrgicas, Monseñor Diego Ravelli, pronunció las famosas palabras: Extra omnes. Y así dio inicio el tercer cónclave del siglo XXI. La elección del cardenal Robert Francis Prevost como el nuevo romano pontífice bajo el nombre de León XIV no solamente es un gesto de sucesión eclesial, sino también un signo profundo de continuidad evangélica. En él la Iglesia ha reconocido no solo a un pastor sabio y experimentado, sino también a un discípulo convencido de la visión sinodal y la misericordia que marcó el pontificado del Papa Francisco. Prevost no es un recién llegado al corazón del Vaticano. Como prefecto del dicasterio para los obispos y miembro de la Orden de San Agustín, ya había demostrado su capacidad para escuchar, discernir y servir con humildad. Su papel fue clave en la elección de obispos de todo el mundo, favoreciendo perfiles pastorales antes que administrativos y siempre atentos al clamor de los pobres, como lo enseñó Cristo. Desde el inicio de su ministerio petrino, León XIV ha dejado claro que la sinodalidad no es una moda eclesial ni una estrategia pastoral, sino es el modo de ser iglesia. Como él mismo expresó en declaraciones anteriores, la reforma impulsada por Francisco no es un programa temporal, sino una llamada constante a volver al Evangelio. El nuevo Papa ha comprendido que el corazón del Evangelio late más fuerte que el amor preferencial por los pobres. León XIV ha heredado de Francisco no solamente las palabras, sino el espíritu de una iglesia que no teme ensuciarse las manos, que se arrodilla junto al sufriente y que no guarda su tesoro en estructuras o poder, sino en el amor vivido con sencillez.
Su elección es también un signo fuerte de la Iglesia de América, especialmente Estados Unidos, nación marcada por profundas divisiones, tanto sociales como eclesiales. Prevost, aunque estadounidense, es un hombre profundamente latinoamericano en su sensibilidad por su larga misión en Perú, donde fue obispo de Chiclayo. Ahí aprendió a ver el rostro de Cristo en los pobres y a confiar en la fe viva del pueblo. En Chicago hace 69 años, hijo de padre francés y de madre española. Pero soy estadounidense y creo que tengo algunas ideas sobre la Iglesia de Estados Unidos. Se le considera contrario a las ideas de Trump. Ha desarrollado casi toda su vida pastoral en Perú, donde fue obispo de Chiclayo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal. En enero de 2023, el Papa Francisco lo nombra arzobispo y en octubre del mismo año, cardenal y prefecto del dicasterio para los obispos. Es decir, el ministro que aconsejaba al Papa los nombramientos de los prelados en todo el mundo. Creo que no es casualidad que el Papa Francisco me eligiera. He sido misionero toda mi vida. Se considera, por tanto, continuador de la obra de Francisco y aperturista. Continuar buscando maneras de ser iglesia en esta época en la que vivimos. Prevost es dominico, llegó a ser el prior general de la orden. Respecto a su formación, además de teología, es licenciado en matemáticas y en derecho canónico. María, Madre de la Chiesa. Habla 5 idiomas, incluido el italiano y el latín, y por su biografía se le puede definir como un puente cultural entre el norte y el sur, y entre el aparato vaticano y las iglesias emergentes. Las primeras palabras de León XIV nos revelan del corazón de un pastor humilde, fraterno y profundamente evangélico. Que la paz esté con todos ustedes fueron las palabras con las cuales comenzó su ministerio petrino, no solamente con ideas políticas ni con promesas humanas, sino con el saludo de Cristo resucitado. La paz esté con vosotros. En ellas, León XIV se presenta como discípulo del Señor, no como soberano, y desea que esa paz, que no es solamente la ausencia de conflictos, sino presencia de Dios, penetre el corazón de todas las familias. El nuevo Papa quiere comenzar su servicio recordándonos que el reino de Dios empieza con la paz en el alma, y esa paz brota de saberse amados por Dios de manera incondicional. Pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Sergio. Questa è la pace di Cristo risorto. Se encuentra sumamente emocionado y la gente... Posteriormente dijo: permítame seguir esta oración y el mal no va a prevalecer, evocando la promesa de Cristo a Pedro: las puertas del infierno no van a prevalecer contra ellas. León XIV se coloca bajo esta promesa con humildad y expresa su deseo de continuar la oración y misión del Papa Francisco, no como repetición, sino como fidelidad viva. Lo hará con esperanza firme. El mal no va a prevalecer mientras la Iglesia se mantenga unida y sin miedo. Además dijo: soy un hijo cristiano. Esta afirmación es profundamente agustiniana. No se presenta como teólogo, ni como príncipe, ni como maestro, ni como un hijo, sino como un cristiano. También aprovechó para meditar a través del diálogo y hacer siempre la paz. Palabras de una hondura pastoral bellísima. León XIV está pidiendo una iglesia reconciliada que supere divisiones internas y externas y que se reconozca como un solo cuerpo. Quiere que seamos un solo pueblo, no por uniformidad, sino por comunión en el Espíritu. El Papa no ignora las heridas del mundo y de la Iglesia, las ve y las quiere curar con diálogo verdadero, que no teme la verdad ni desprecia la caridad. Un saludo al canal Jesús TV de Guatemala. Mi nombre es Jennifer Márquez, desde aquí, desde Lima, Perú. Estamos muy emocionados por este nombramiento del Papa León XIV. Es un
sacerdote que ha entregado su vida aquí en el Perú. No es el único extranjero que al llegar a nuestras tierras se enamora de nuestra patria, se vuelve peruano, se nacionaliza peruano. El sacerdote Robert Prevost Agustino, él estuvo 40 años en nuestra tierra, en el obispado de Chiclayo, y ahí él se hizo peruano. Entonces conoce muy bien nuestro sufrimiento, lo que pasamos los peruanos. Él realmente de un alma muy noble y de recto proceder realmente en todo, siempre cordial y amable con la gente. Realmente esperamos todos que logre todo lo que él sabe realizar, sabe hacer, y pueda dar lo mejor para esta iglesia que lo necesita. En cuanto a nivel pastoral, yo creo que va a seguir la línea del Papa Francisco, porque él también ha luchado mucho en cuanto a lo que es el llegar a las periferias. Justamente hablábamos con nuestro director de cine, con Rubén Encián, y estaba recordando también que él auspició uno de los documentales sobre las querellas de Santo Toribio. Entonces, él es el primero en saber lo que significa encontrarse con nuestros pobres en los Andes del Perú. No solamente como extranjero, sino también como peruano. Estamos muy contentos con este nombramiento y que sea de mucho fruto para toda la iglesia que lo necesitamos. Un saludo a todos nuestros hermanos de Guatemala. Y de esta manera llegamos a la parte final del Cónclave 2025. Robert Prevost, el Papa León XIV, la elección del cardenal como el nuevo romano pontífice no es solamente un gesto de sucesión eclesial, sino también un signo de profunda continuidad evangélica. En él, la Iglesia ha reconocido no solo un pastor sabio y experimentado, sino también a un discípulo convencido de la visión sinodal. Muchísimas gracias, mi nombre es Juan Pablo Mata, hasta en una próxima oportunidad a través de los Medios Católicos Unidos. Dios le bendiga, Santo Papa Robert Francis Prevost, Papa León XIV. Soy el cardenal Robert Prevost, prefecto del dicasterio para los obispos. Por ser prefecto, invitado a ser miembro del sínodo sobre la sinodalidad. Una primera cosa que quisiera compartir es la bendición de haber podido participar en el sínodo desde distintas perspectivas, porque era todavía obispo de una diócesis en Perú cuando empezó el proceso del sínodo. Participé en la formación de grupos, en la promoción de un proceso sinodal en la diócesis donde tuve el privilegio de servir, en Chiclayo, Perú. Y luego, llamado a Roma el año pasado como prefecto ahora del dicasterio, he tenido también esa oportunidad de participar en el sínodo desde la experiencia de la Santa Sede. Entonces, da una variedad de experiencia, una riqueza muy grande, entrando luego en el diálogo con los demás miembros del sínodo, conociendo a tantas personas de tantos lugares, de tantas experiencias de la Iglesia. Eminencia, se pidió que al momento de nombrar nuevos obispos que se hicieran en una forma más sinodal y que los obispos, que sean ellos pastores que caminan con el pueblo de Dios. ¿Qué frutos a este respecto usted siente que se obtendrán del sínodo? Creo que el sínodo está produciendo en sus participantes y en los que están participando en el proceso, escuchando desde lejos, siguiendo también los servicios de media como los que ustedes ofrecen, pues
esta invitación a una conversión, a un reconocimiento de la importancia de ser iglesia, escuchando, dialogando, promoviendo una experiencia nueva en lo que es caminar unidos, lo que es sínodos, caminar juntos, buscando juntos la presencia del Señor en nuestra vida y tratando de ver cómo podemos ser una iglesia que verdaderamente refleja lo que Jesucristo ha querido para su pueblo, para el mundo. Eminencia, el Papa en la JMJ Lisboa pidió que invitara a todas las personas a la iglesia. ¿Cómo encontrar formas activas para realizar esta invitación? A nivel de los obispos, que es lo que me corresponde, creo que es muy importante que el obispo reconozca que en primer lugar está llamado a servir, acercarse al pueblo y buscar a los que quizás están un poco lejos. Yo me acuerdo siempre la imagen del pastoral que un obispo lleva, el báculo, que muchas veces tiene esa curva y muchos dicen, bueno, el obispo pues camina con el pueblo y algunas veces tiene también que jalar un poco a los que quizás están desviándose del camino. El Papa dice, no, el obispo camina adelante para dar ese liderazgo, camina junto al pueblo y también a veces desde atrás tiene que empujar. Y yo creo que en términos muy sencillos, pues el obispo tiene que estar con el pueblo, escuchando, conociendo su realidad, abriendo sus ojos al sufrimiento de tantas personas, de tantas comunidades y dando todo para estar con ellos, para compartir la fe, para anunciar a Jesucristo en medio del mundo y en ese sentido animar con esperanza al pueblo de Dios donde le toca servir. ¿Siente que en el ámbito del sínodo sobre la sinodalidad el papel de las conferencias episcopales puede tener cambios, mantenerse, reforzarse? ¿En qué cosa específico? Bueno, hablar de las conferencias episcopales en realidad es hablar de muchos estilos de ser conferencia. Hay conferencias episcopales de 2 o 3 obispos, como también hay conferencias de cientos de miembros. Y entonces esa realidad también es un desafío donde la realidad concreta tiene que verse dentro de, digamos, muchos criterios. Yo creo que en todo caso los estilos de las conferencias sí pueden cambiar. Yo sé de algunas conferencias que ya han empezado a utilizar, por ejemplo, ese método de la conversación en el espíritu, buscando, digamos, mejorar el diálogo entre los obispos, fortalecer la comunión, la amistad, la fraternidad entre los obispos y a través de estos elementos, compartiendo siempre la oración y la fe, los obispos pueden ser quizás un poco más fieles en dar este servicio a su pueblo. Una última pregunta, Eminencia. ¿Cómo alcanzar una iglesia sinodal en misión a la escucha, sobre todo en un ambiente, en una sociedad y a veces una iglesia que vive tensiones y polarizaciones? La polarización que existe en muchos lugares es un verdadero desafío que no viene necesariamente de la iglesia, no es causada ciertamente por la iglesia, pero es la realidad en que vivimos. Yo creo que con el sínodo todos podemos aprender nuevos métodos a invitar a todos a la mesa, una mesa de diálogo. Podemos dar este testimonio de promover la paz y el diálogo en medio a un mundo que muchas veces sí sufre conflictos, polarización, una incapacidad de hablar unos con otros, personas cerradas en sus ideas. Sin el deseo, sin la disponibilidad de escuchar al otro. El sínodo es esa gran invitación a una conversión que también puede servir para que nosotros invitemos a otros a dialogar, a escuchar, a buscar juntos lo que es de verdad el bien para el pueblo y por supuesto el mensaje del Evangelio.
En Medicina Integral Pulso, tu salud es nuestra prioridad, con especialidades de primer nivel, tecnología avanzada, medicina general, emergencias, rayos X, ultrasonido, especialidades, odontología y laboratorio. Agenda tu cita hoy. Porque sentirte bien es vivir mejor. Búscanos en redes sociales como Pulso. Pulso. Cuidamos de ti.